Hola, bueno, continuando con el tema de insuficiencia cardíaca, en el anterior video veíamos que una vez diagnosticado la insuficiencia cardíaca hay que manejarla, y esto de acuerdo a las recomendaciones de la American College of Cardiology y de la American Heart Association se hace mediante escalones, partiendo con la prevención de los factores de riesgo. Después, cuando ya hay daño estructural, uno comienza con las modificaciones del estilo de vida y empieza a dar algunos medicamentos. Después agrega medicamentos y finalmente, cuando ya estamos en estado eh, hay síntomas refractarios, ahí entonces podemos ofrecerle a los pacientes un trasplante cardíaco u otras medidas. El tratamiento farmacológico, la falla sistólica, la primera línea son los inhibidores de la enzima de conversión OVARA2, que reducen la precarga y la postcarga, y a eso se puede agregar beta bloqueadores en forma seleccionada, y si eso no basta, una tercera línea son los diuréticos. Cuando hay falla cardíaca avanzada, en que hay mucho predominio del sistema nervioso simpático, se puede usar inhibición de aldosterona y inótropos como los digitales. Y en casos más avanzados se le puede ofrecer a los pacientes terapia de resincronización cardíaca o implantarles un desfibrilador cardíaco. Aquí lo importante es que, primero que nada, los inhibidores de la enzima inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, porque es importante iniciarlos porque estos fármacos, al igual que vamos a ver después con los beta bloqueadores, modifican la historia natural de la enfermedad, cosa que los fármacos que usábamos antiguamente, como son diuréticos digital, no lo hacen. Y estos fármacos, por lo tanto, aumentan la supervivencia, disminuyen hospitalización, disminuyen síntomas, pero lo más importante es que aumentan la supervivencia. Si los pacientes por alguna razón no pueden usar IECA porque tienen, por ejemplo, mucha tos, se puede usar ARA2. Y los beta-bloqueadores contrarrestan el sistema nervioso simpático, y también son fármacos que se ha visto, y esto aquí hubo un cambio muy importante porque en la década del 80 los beta-bloqueadores estaban contraindicados, pero después se vio que eso era un error porque también modifican la historia natural de la enfermedad y mejoran la supervivencia. Y además producen una serie de otros efectos que son los que están acá. En general, los beta bloqueadores, a diferencia de los inhibidores de la enzima de conversión que deben ser usados en todos los pacientes, hay que usar en pacientes que estén estables, y están contraindicados en pacientes que tienen bradiarritmia o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y los que están aprobados en Estados Unidos para uso en insuficiencia cardíaca son el metoprolol, calvedilol y bisoprolol. En general, si los pacientes tienen hay ciertas condiciones que recomienda, que hacen necesario que hospitalicemos a los pacientes, y las indicaciones para eso son una descompensación severa, una disnea muy importante en reposo, arritmias significativas, que el paciente comience con un síndrome coronario agudo, que el paciente empiece con una congestión progresiva. Esto es que aunque no tenga disnea, esto puede verse reflejado reflejado en ganancias de peso, que implica que el paciente está aumentando su edema, alteraciones electrolíticas importantes, comorbilidades asociadas, neumonía, en fin, tromboembolismo pulmonar, etcétera, eh, descargas repetidas de cardiopatías, de arritmias, ¿no es cierto? O insuficiencias cardíacas no diagnosticadas previamente. Ahora, eso era el tratamiento para la falla sistólica. El tratamiento farmacológico para la falla diastólica es similar. También se comienza con inhibidores de la enzima de conversión, porque estos medicamentos lo que hacen es relajar, disminuir la rigidez que había, ¿no es cierto? Y también se usan betabloqueadores que tienen también el mismo efecto. En estos pacientes es bien importante el uso de diuréticos porque disminuye la congestión pulmonar y alivia mucho la disnea de los pacientes. Y otros medicamentos que se pueden usar son espironolactona o el sildenafil. El sildenafil lo que hace es disminuir la presión de la arteria pulmonar y por lo tanto también suele aliviar la disnea de los pacientes. Es importante controlar la frecuencia en caso de fibrilación auricular, y en general el digital no está indicado porque aquí no hay falla de la contractibilidad. El digital es un inótropo positivo. A veces el digital se usa como
para controlar la frecuencia en caso de fibrilación auricular, pero no se usa como en la falla diastólica, en que el digital ahí lo que hace es aumentar la contractibilidad miocárdica. Acá, como no hay falla, la contractibilidad no tiene ninguna indicación, y el digital son los digitales, porque una familia de medicamentos son bastante buenos, pero tienen una cantidad importante de efectos adversos. Y si las personas ya están en un nivel, en una etapa D, que veíamos que ya hay una situación en que no responden, bueno, ahí el tratamiento más recomendado en este momento es el trasplante cardíaco, que puede ser precedido por una asistencia mecánica cardíaca cuando el paciente tiene indicación, está con una falla cardíaca, insuficiencia cardíaca muy importante, pero no hay donante, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta asistencia mecánica en estos casos es transitoria, pero en algunos casos la asistencia mecánica puede ser permanente. Nunca son muy permanentes las asistencias mecánicas, lo que significa que el paciente está ahí durante varios meses, pero en general en estas condiciones el paciente la actividad miocárdica suele irse deteriorando de forma más rápida que en la historia natural. ¿Mm? ¿Cuáles son las indicaciones de trasplante cardíaco? Insuficiencia cardíaca en estado D, insuficiencia cardíaca refractaria terminal, pacientes jóvenes y sin comorbilidades significativas que por alguna razón hayan caído en esta condición por una enfermedad arterial periférica o con una enfermedad cerebrovascular. Estas son las comorbilidades que deben evitarse, digamos, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, obesidad, diabetes, cáncer e infecciones crónicas. Los pacientes que presenten estas condiciones no tienen indicación de trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco es bastante bueno cuando el paciente tiene una indicación y esta indicación se realiza relativamente precozmente dentro de su estado terminal y se encuentra un donante adecuado, y además hecho por un equipo competente, digamos. La calidad de los sobrevivientes es generalmente excelente, con cerca del 90% de los pacientes que retoman una función normal y sin restricciones después del trasplante. Esto ha sido posible gracias a el descubrimiento y desarrollo de nuevos inmunosupresores, porque estos pacientes deben recibir tratamiento inmunosupresor permanente, y cuando se iniciaron los primeros trasplantes cardíacos por ahí por la década del 70, a finales de los 60, inicios de los 70, el inmunosupresor que se usaba eran los corticoides, y eso no fue bueno porque los corticoides hay que usarlos en dosis importantes y entonces producen Cushing secundario y otra serie de problemas. Pero con el desarrollo de nuevos inmunosupresores, ya no se usan los corticoides y los pacientes entonces pueden llevar una vida bastante normal. Y la sobrevida media después de un trasplante cardíaco es de alrededor de 10 años. Y la asistencia mecánica, como les decía, puede ser transitoria, que es la más habitual, que es cuando el paciente tiene una indicación, está en lista de espera, el paciente se está deteriorando en forma más o menos importante y no hay donante. Y entonces ahí lo que se hace es colocarlo en esta asistencia mecánica cardíaca. Y se está trabajando en forma bien importante la- las empresas biotecnológicas en crear un corazón mecánico, digamos, porque, claro, el trasplante cardíaco es una muy buena solución para los pacientes con insuficiencia cardíaca terminal, pero depende de los donantes y depende del nivel de donación que exista en el país. En Chile, como ustedes pueden saber, ese nivel no es muy importante, y a veces, y esto ha sucedido principalmente en niños más que en los adultos, el donante no aparece nomás y el paciente muchas veces fallece esperando el trasplante. Entonces, se ha tratado para independizar esta situación de la donación, de crear un corazón mecánico, y que pueda... en este momento hay algunas máquinas que son extracorpóreas, digamos, pero la idea es que el paciente pueda eh, retomar una vida relativamente normal con un aparato mecánico que reemplaza el corazón. Esto no se ha alcanzado satisfactoriamente, pero se ha avanzado bastante bien. Así que bueno, eso es lo que queríamos contarles de esta importante enfermedad, que como les digo es el, eh, la vía final común de muchas enfermedades: la hipertensión arterial, la cardiopatía coronaria, las valvulopatías y un montón de otras enfermedades,
cardiopatías y microcardiopatías terminan en una insuficiencia cardíaca y por lo tanto hay que saberla distinguir, diagnosticar y manejar. Muchas gracias.